Menos mal que la estoy iniciando ahorita cuando ya termine este resumen ya. Ya después si alguien llega a saber de lo que yo estoy hablando ahorita, no es por la grabación, fue porque algún chismoso de usted dijo eso. Entonces, eso para que lo piensen, ¿no? Bueno, muchachos, yo sí quería preguntarles cómo queda este grupo entonces porque yo pensaba que lo que mencionaba el hermano Quiñones no hacía referencia a esto, pero creo que quedó claro, ¿no? Si leí mal, creo que quedó claro. Entonces, no sé si sea prudente que algunos de nosotros, o quizás todos, pues hablemos directamente con él, porque yo siento que esos comentarios de alguna manera eh, nos detienen, pues, o por lo menos a mí me detienen. A mí en lo personal me detiene, ¿no? Porque no siento la libertad de pensamiento, no siento la libertad de estudiar con ustedes, de presentar mis ideas. Yo tengo mil cosas calladas y pensamientos así, pues de alguna manera no me permiten avanzar. Yo recibí también una notificación por allí, como que vamos a Margarita a ver qué es lo que hay en Margarita, haciendo referencia a que quizás yo no estoy en la línea de lo que muchos están enseñando, cosa que me cayó muy mal, porque como dice Jorge, el que viene aquí a Margarita va a ver exactamente hay en cualquier parte, ¿sí? Quizás sí ve un poquito más de alegría, como dice Jorge, quizás no somos tan serios, quizás hay más risas y eso, pero de alguna manera esos comentarios hacen que uno no quiera avanzar, honestamente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que eso pueda aclararse, porque yo soy testigo de que aquí no se está reformando nada, ni hay planes de eso, yo soy testigo de eso, pero sí me gustaría como que se respete un poco la libertad de pensamiento que tenemos, que deberíamos de tener. Yo creo, Bueno, miren, Carlos, que de mira, repente el problema está en que cuando uno de repente piensa diferente, o como lo dijo Jorge, estudiamos más, a veces a otro le genera como una reforma. Aquí ha pasado. Aquí incluso el profe, y vos también, creo que, Carlos, estoy testigo de eso, que a veces incluso al estudiar en el Instituto IBI, ya para otros había una predisposición, porque pensábamos que eran reformadores, que eran cualquier cosa, y eso pasa. Aquí por lo menos, de alguna forma u otra, gracias a Dios, aquí en San Francisco no teníamos ese problema, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en la iglesia de Maracaibo, a mí se me impedía incluso estudiar en el IBI. Era un problema porque para algunos sí puede serlo. Yo sé, estoy convencido que allá en Margarita no habría ningún problema ni nada por el estilo, pero a veces los que, como lo dijo Jorge, los que tienen la mente cerrada quieren como hacer algo, algo diferente, pues. O sea, quieren que la gente piense como ellos quieren que piense. Claro, exactamente. Exacto. Y al nosotros tener libertad de pensamiento, o como lo tenemos aquí, puede hablar de muchas cosas, a pesar de que en algunas cosas coincidimos y otras cosas no, hay respeto, hay unidad todavía, hay Exacto. amor. Entonces, para ellos, eso es difícil de conciliar. De entender, Entonces, claro. quizás es Sí, por eso que pasa eso. sí, y miren, eso es comprensible porque sienten que es como un peligro latente. Pero la realidad es que nosotros no representamos un peligro para nadie. Simplemente tenemos unas posiciones en cuanto a situaciones que han sido tradicionales en la iglesia. Por ejemplo, y yo no soy el único que expone, por ejemplo, en el caso de los ancianos, y Howard es testigo cuando enseñé allá en Caracas, que la expresión que tenga hijos creyentes ha sido mal interpretada. Entonces, este, el hermano de Chile, Pedro Sánchez, Sánchez, Pedro Sánchez, coincidimos sin haber hablado, coincidimos en lo que significa el término, ¿ok? Y esto, como no es lo tradicional, entonces acarrea como que, epa, ¿qué pasó aquí? No es lo que comúnmente se enseña. Pero es una forma de verlo que está allí en las escrituras, pero que nunca hemos visto esa parte porque siempre hemos visto una sola óptica, ¿ok? Y no nos damos cuenta de que a veces, bueno,
tenemos una variedad en las opciones que hay que considerar antes de apegarnos a una tradición cualquiera. Bueno, hermano Yalmar, somos todos Mira, tuyos. escucha, nosotros lo del centro, los predicadores del centro, que está de Quiñones, está Carlos León, está Diego, está un grupo grande ahí. Nos reunimos mensualmente, o sea, mensualmente nos reunimos vía Zoom. Y esta semana que viene nos vamos a reunir. Y yo voy a conversar este punto con todos ellos. Y ahí está Quiñones, va a estar Quiñones también en todo. Va a estar todo lo de Caracas. ¿Okay? Y como yo soy el único de este grupo que se reúne con ellos, entonces yo voy a ser como el mediador entre nosotros y ellos para aclarar situaciones. Yo le voy a aclarar a ellos, así como este grupo que nos reunimos, también nosotros, inclusive es el jueves que viene, jueves a las 8:30, este grupo, el grupo del centro, nos reunimos vía Zoom y yo voy a explicar todo esto. O sea, voy a explicar todo esto, como dice el hermano Carlos, bueno, no hay necesidad de que todos vayamos a explicarlo. O sea, con uno de nosotros que explique lo que está pasando, que quede bien claro en esta situación. O sea, que yo voy a explicar todo lo que nosotros estamos haciendo, e incluso, y voy a invitarlos nuevamente a todos ellos, ya por vía Zoom, mira, conéctense con nosotros y vean lo que nosotros estamos haciendo, pues, ¿me estás entendiendo? O vean lo que estamos estudiando. Eso lo vamos a hacer. Déjame eso a mí, y yo voy a hacer eso, ¿ok? Con ellos. Ahora sí, Germán. O que vean las grabaciones las grabaciones están ahí pues disponibles para que la gente pueda estudiar, pueda ver. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Alirio, ¿puede dirigir una oración, por favor? Oremos. Padre, gracias por este día y gracias por tu palabra, por el amor de Jesucristo, tu misericordia infinita. Gracias por este grupo de hombres, por todos aquellos que tienen la intención de estudiar tu palabra con profundidad. A todos aquellos, oh Dios, que quieren ser iluminados con la revelación que emana de las Escrituras, y a todos aquellos incluso que, aún persistiendo en lo que primeramente les fue enseñado, aunque haya sido una postura tradicional, sobre todo te pido la bendición, el entendimiento y la comprensión. Tú conoces nuestro corazón y sabes que no tenemos ninguna tendencia divisoria en nuestras vidas, y mucho menos con respecto a la obra en Venezuela. Somos hermanos en Cristo y respetamos la posición de cada quien. Por eso, Padre, te pedimos en este tiempo que todo lo que hoy digamos y que salga de este conversatorio sea para edificación. Y si hay alguna discrepancia, que la podamos resolver en el amor de Cristo. Confiamos en ti, en tu misericordia. Oramos en él. Amén. Y amén. 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 Amén, Bueno, vamos amén. a comenzar hoy el tema de la disciplina. Quién sabe cuántas noches se nos irá a ir en este tema. Son las 9:08. Vamos a tratar de terminar temprano para que no se nos haga tan tarde como otros días lo hemos hecho. Bueno, habíamos dicho que la disciplina y el texto por excelencia de Hebreos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Lo voy a leer aquí en la Reina Valera y luego, bueno, si alguien quiere aportar otra traducción también sería bueno. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, lo primero que yo quiero preguntarle a ustedes, hermanos, es Hebreos 12, 3 en adelante, el texto que acabamos de leer, habla de la disciplina en la misma definición como la mayoría de nosotros conocemos como la disciplina. Me refiero, habla Hebreos 12 de una disciplina como la de 1 Corintios 5, o son dos tipos de disciplina distintos. ¿Qué creen ustedes? En una ocasión, hablando con Raúl Balbuena Quevedo, él piensa que este texto de Hebreos 12 se vincula con los actos de Dios, cuando hay un hecho que es punitivo en la iglesia y Dios decide enviar un castigo y que esto sea notorio o ejemplar, pues sucede para frenar todo aquello que vaya a causar molestias o pecado o la proliferación del pecado. Entonces, yo recuerdo que él lo vio así, yo estuve de acuerdo, porque la palabra disciplina aquí se vincula también con la parte que tiene que ver con el castigo, que en aquel tiempo era corporal, sobre los hijos desobedientes. No había las restricciones que hay ahora que impone la LOGNA, sino que en aquellos días el castigo era verdaderamente corporal. Entonces era una forma de amedrentamiento que los padres ejercían sobre los hijos. Y puede ser entendida así, pero nadie la disfruta en el momento, sino que después es que tiene su... Ok, entiendo, Carlos. Ya se me fue la idea. Bueno, ustedes la agarran. Ok, ¿qué opinan el resto? ¿Qué más quiere conversar al respecto? Es la disciplina de Hebreos capítulo 12, la misma disciplina que aplicó Pablo en 1 Corintios 5, ¿no lo es? Cuando hablamos de disciplina, ¿nos estamos refiriendo a dos tipos de disciplina distintos o es la misma disciplina la cual la Biblia nos manifiesta ahí, que Dios ama al que disciplina, pues? ¿A qué se refiere? Mira, en la disciplina es común, o sea, no podemos diferenciar que hay un tipo de disciplina para uno y otro tipo de disciplina para otro. ¿Ya? Cuando nosotros vemos aquí es disciplinar al hijo, ¿ok? Y vamos a ponerlo en un hogar. O sea, está claro que el escritor de Hebreo hace referencia a que se lleve un hogar bien funcional. Y para llegarse a un hogar funcional se necesita cierto tipo de disciplina, como normalmente cada uno de nosotros tenemos en nuestros hogares. O sea, todo lo que estamos aquí, la gran mayoría, estamos casados, tenemos hijos y estamos disciplinando a nuestros hijos. Ahora, ¿por qué tú disciplinas a tus hijos? O sea, ¿para qué lo disciplinas? O sea, si nosotros en el hogar, cuando el niño se porta mal, que no quiere hacer caso, lo castigamos, porque la disciplina, fíjate tú que, claro, en el modernismo que tenemos ahora, como dice Alirio, en aquel entonces se disciplinaba con látigo, chamo, se pegaba, o sea, era físico, ¿ok? Hoy en día, pues, podríamos decir que continúa, la intención es mejorar. O sea, que la disciplina es una intención, un movimiento que tiene una intención de mejorar a la persona, de que sea, por lo menos en el caso de los hijos, unos buenos hijos, unos buenos hombres y mujeres. Y eso también lo habla Proverbios, pues que dice, mira, si tú no disciplinas a tus hijos, tú no castigas a tu hijo con la varita, hazlo porque si no te van a avergonzar cuando sea grande. O sea, un muchacho que es desordenado, que es malcriado, que es irrespetuoso, tuvo un crecimiento sin disciplina, sin ningún tipo de ordenanza en su hogar. Y nosotros hemos visto mucho eso, ¿ok? Y eso de que dicen que
cuidado, no les pegues tanto a tus hijos porque los puedes traumatizar, ¿ok? Ese es un movimiento de algunos psicólogos, un movimiento de la psicología. Cuidado que lo pueden traumar, cuidado. Mira, chamo, yo le voy a decir algo aquí. O sea, no se crean ese cuento. Si el niño no obedece y después que tú le has hablado y no obedece, agárralo y dale, castígalo físicamente, ¿ok? Porque yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes no recibieron una pela de su padre cuando se portaban mal? ¿Ah? De los que están allí. Entonces yo lo recibí, chamo, de mi mamá. Yo no me siento traumatizado en ninguna forma. Ahora, yo no sé si ustedes están traumatizados porque le dieron una pela a cada uno de ustedes. Y hemos sido buenos hombres para Dios, fíjate. Entonces, yo estoy en contra, aunque yo soy psicólogo, yo estoy en contra de ese movimiento. Mira, no, yo no puedo estar de acuerdo con eso. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque así como veo esta parte, veo la otra parte, oye, chamo, que son chamos rebeldes que le gritan a los padres, que se comen a los padres. Oye, chamo, yo no puedo ver eso. Entonces, eso está en contra de Dios, increíble. Es más, en la ley judía no se hacía eso. O sea, como un hijo judío le iba a hablar así al padre. No, eso no podía hacerlo. O sea, entonces se escapa de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que cuando Dios habla de la disciplina en el hogar, y tenemos que entender que las iglesias están compuestas por las familias. Entonces, la iglesia no existe por sí sola, la iglesia existe porque existe en la familia, ¿ok? Porque si no existiera la familia, la iglesia no existiera. Vamos a estar claros. Entonces, la base fundamental de la iglesia es la familia. Entonces, si tú tienes una familia buena, una familia bien disciplinada, una familia en obediencia, oye, y eso lo vas a proyectar a la iglesia, entonces, ¿cómo vas a tener? Vas a tener una iglesia disciplinada, ordenada y con buenos principios. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ahora, si tienes una familia disfuncional, una familia desordenada, y esta familia va a la iglesia, ¿qué vas a tener en la iglesia? Una iglesia desordenada, porque la familia lo que hace es proyectarse en un lugar llamado iglesia. Entonces, muéstrame lo que eres en la iglesia y te voy a decir lo que eres en tu casa. Simplemente eso está. Entonces, si Dios está poniendo a la familia en la disciplina, yo creo que lo está haciendo con una proyección para la iglesia. Yo creo que Dios está diciendo, mira, si así como te portas mal y te disciplinan y te ponen en el camino correcto, también en la iglesia, cuando alguien está portándose mal, haciendo lo correcto, hay que también ponerlo en el camino correcto, que eso ya se llama arrepentimiento, cambiar de estado en todo esto. Yo creo que Dios está hablando de esa forma. Y ahora, sí entiendo de que hay uno que se pasa, ¿no? Hay uno que se pasa en la disciplina que por todo quieren cortar cabeza. Yo entiendo eso. El caso aquí es que la disciplina es necesario tanto en el hogar como en la iglesia. Y le voy a decir algo más. La disciplina es necesario en todas las instituciones, organismos o grupos. Porque si no hay disciplina, no funciona, hermano, no funciona. Nada te puede funcionar. Si tú ves en el reino animal, hay disciplina, chamo, también. O sea, todo este mundo está equilibrado. El equilibrio en el mundo entero está equilibrado porque la disciplina. Es como los japoneses. Uno cree que los japoneses son más inteligentes que nosotros. No, eso es mentira, chamo. Los japoneses tienen la misma capacidad que tenemos nosotros. Entonces, no, que los japoneses de una cosa inventan esto, inventan esto. No, no, no. Los japoneses lo que tienen mejor que cada uno de nosotros es que son disciplinados y les enseñan la disciplina desde muy pequeño, les enseñan la disciplina y crecen con esa disciplina y eso lo hace a ellos exitosos, cosa que con nosotros no hacemos, pero no es que son más inteligentes que nosotros, no, nada de eso. Entonces, la disciplina es tan necesaria, te lo voy a repetir, sin disciplina no te funcionan las cosas. Hay que tener disciplina en todas las áreas. Tienes que tener disciplina en todas las áreas para que te pueda funcionar. Sí. Ahí es donde yo me acuerdo del poder de la chancleta de mi mamá. Está bien. Lenín tiene la mano levantada hace rato, Alirio. Lenín Pereira. Sí, bueno, iba a decir algo parecido a lo que ya Jorge dijo. La mayoría de nosotros conocemos lo que son las disciplinas y yo leí precisamente hace una semana atrás, estaba buscando a ver, pero no recuerdo, que hay varios tipos de disciplinas, ¿no?
Está la disciplina instructiva, la correctiva, la formativa, no recuerdo, son 4, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención, pues la forma, pero ninguna de ellas, el castigo es el primero, sino viene siendo ya como el último, ¿no? Ya como que el azote para poder corregir bien a la persona. Y en la carta a los hebreos, por lo que he leído y por lo que recuerdo de esta carta, el punto de la disciplina es que el sufrimiento que ellos estaban viviendo allí, el pueblo, ¿okay? Los creyentes, era parte de un proceso que le estaba dando a ellos para poder orientarlos bien y caminarlos en lo que es la salvación, ¿no? Por eso en el capítulo 11 habla de la fe, del tener fe y todos los sufrimientos que Jesús vivió, la obediencia y no dejarse vencer tan fácilmente por el pecado. Eso también es algo que es una disciplina que se tiene que tener, tanto en el creyente como nosotros como comunidades, pues, en Cristo. Cuando vemos a una persona que cae tan fácilmente, como el caso de Primera Corintios, que ellos estaban era gloriados de eso, y Pablo los llama a ser disciplinados en función a eso y le ataca de una manera muy drástica. Entonces, yo creo que la disciplina tiene como primer punto es poder trabajar a las personas a encaminarse de una mejor manera, como lo dijo Jorge. Yo por lo menos a mis hijos les puedo hablar la primera vez, la segunda, y ya la tercera es cuando yo procedo, pues, porque la misma disciplina tiene sus etapas. Entonces, en medio de esas etapas, nosotros ya vayamos a la última instancia. Y me hace recordar lo que dice Jesús, pues, en función de si un hermano pega contra ti, ¿no? Ve y habla con él primeramente, luego buscar los testigos, y ya por último, dice la iglesia. Entonces, tiene etapas también. La forma de la disciplina en cada uno de nosotros. Y igual, nosotros tenemos disciplina para nuestra vida, como dijo Jorge, ¿no? Debemos tener disciplina de ejercicio espiritual en nuestra vida, de estudio, de profundizar. Y en la iglesia no es la excepción. Yo creo que nosotros hemos a veces malinterpretado el término disciplina con castigo. Y a veces no es lo primero. Eso viene siendo ya como en la última instancia. Entonces, yo creo que de alguna forma u otra, disciplina lo que hace es que orienta, endereza y promueve a enderezar pues, el camino de cada uno de nosotros. Porque como le dijo Jorge, nosotros pasamos por disciplina. ¿Cuántas veces me pegaron a mí? Muy ligero de veces. Dígame cuando me comía lo que no era mío. Peor todavía. Dejábamos sin almorzar a papi y eso era un castigo o algo así, ¿me entiendes? Por una forma en que Dios nos forma también a nosotros así como nuestros padres nos forman a nosotros. Por eso el texto dice como hijitos, pues. Nos va el Señor disciplinando y es parte del sufrimiento, es parte de las pruebas que vivimos también. Y si alguno recuerda el pasaje de Santiago que dice que debemos estar alegres cuando estemos en esas pruebas, porque producen en nosotros algunas cosas. Entonces la disciplina del Señor es necesaria en nosotros porque producen y nos llevan a producir ciertos frutos o ciertas orientaciones correctas o a corregir cosas en nuestra vida. Por eso la disciplina tiene estos factores, informativa, instructiva, correctiva, ya no recuerdo bien, pero eran 4 o 5 por ahí. Sería bueno de repente de pasarlo, pero estoy buscando donde lo anoté y ya no lo veo. Sí. Bueno, Yalmar quizás tuvo un bajón eléctrico, pero estamos hablando de la disciplina y cuando Jorge hizo referencia a los japoneses, estaba escuchando una vez a un muchacho japonés decir que los japoneses no son inteligentes, sino son disciplinados y que la disciplina vence a la inteligencia. Y eso me hizo pensar. Yo fui Kenji lo dijo. Ok. Yo no me grabé el nombre como Lenin, pero yo sé que lo dijo. La disciplina vence a la inteligencia y vale la pena pues considerar. Ese proverbio japonés, perdón, ese proverbio japonés lo hizo famoso creo que en la asamblea o en un congreso en Colombia, porque él es colombo japonés. Y cuando él vino para acá, él explicó algo importantísimo, ¿no? De cómo fue el choque cultural. Y posterior a eso también habló y se le quedó en la cabeza ese proverbio, la mata la inteligencia. Y es por eso que él habló sobre eso, pues. Y aquí se hizo famoso ese proverbio fue por medio de Yukoi Kenji. Ahora es bien, un coaching igual que... Sí. Voy a tomar la dirección mientras Yalmar regresa. ¿Ok? Y cuando hablamos de disciplina, como Yalmar había enfocado la parte de la iglesia, ¿ok?
¿hasta qué punto nosotros consideramos que una disciplina en la iglesia es plausible? Porque comúnmente las disciplinas que nosotros hemos catalogado como tales son las excomuniones. Pero también hay otras formas de disciplina que nosotros recomendamos incluso, no es que ni siquiera imponemos, en algunos casos a veces tenemos que imponer, pero por ejemplo, cuando una persona tiene cierto desorden en su vida y tiene un ministerio, entonces nosotros le recomendamos que no predique o no coordine o no tenga alguna participación. Exacto, Fidel. Pero comúnmente la disciplina más fuerte que nosotros empleamos es la excomunión. Pero quizás donde está mayormente el problema es el rango de la excomunión. Porque a veces la excomunión se aplica principalmente sobre, yo lo he visto así, sobre las personas que tienen ideas distintas, difieren, ¿ok? Del pensamiento rector de la iglesia o del pensamiento tradicional, o si hay alguna situación de índole moral. Pero las situaciones de índole moral en la iglesia a veces son extrañas, no todo el tiempo son frecuentes, son extrañas. O sea, es raro ver a una persona que hurta, es raro ver a una persona que tiene problemas de drogadicción o algo por el estilo, que se emborrache y que amerite ese tipo de disciplina. Es más frecuente escuchar a una persona que se va a excomulgar porque presentó un planteamiento distinto y esto ha ocasionado malestar en la iglesia. No sé ustedes qué piensan. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que eso es lo que más se ataca a la persona que piensa, porque existe el miedo de que esta persona introduzca a la iglesia, entre comillas, una nueva doctrina, ¿no? Y entonces la disciplina la toman de una manera drástica, ya por eso es que luego vienen y lo comulgan, como dice usted, hermano. Y eso lo podemos ver en el día a día. Por aquí, bueno, yo no sé si alguno conoce a unos hermanos de aquí. Yo me encontré precisamente con uno en estos días, en medio de trabajar, camino a la casa, y lo saludé en una parada, porque para agarrar para mi casa tengo que ahora agarrar otro carro. Y lo saludé, y esta persona prácticamente me saludó como una persona no cristiana, pues, que era como hermano. Y de alguna forma u otra me sacaba el cuerpo, o sea, me faltó pues decirme a mí con lo que haga mi compañero. Entonces, bueno, al final de cuentas vi que él no quiso conversar, nada por el estilo, y yo me seguí pues y me vine pues hasta acá. Me vine con la idea de que no me ve como un hermano. Yo creo que una vez mencioné esto, ¿no? No me ve como un hermano porque simplemente pienso distinto. Y en su corazón, él a mí prácticamente me ha acomodado y no me ve como hermano, sino como, Sí, no sé, claro, como un claro. hereje, como un apóstata, no sé cómo ve. Entonces, creo que eso radica en varias cosas, pero especialmente en la iglesia estaba más que todo, porque por lo menos el fornicario o el adúltero no fue nunca excomulgado, no recuerdo un caso de hermanos Después así del que link viene Fidel, que tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, hermano. Dios le bendiga. entonces, más que todo, Disculpe que haya ingresado tarde. Sí, lo que estoy diciendo, Lirio, es común, ¿no? Pero lo real debería ser Mateo, pues, por supuesto, ¿cómo aplica Mateo? Ese yo creo que es uno de los correctivos más importantes de la disciplina que habla la palabra, porque no es el raciocinio que de cada uno, sino aplicar la palabra según lo que está escrito. Lo importante de esto es que se aplique con veracidad, pues. Y te lo digo porque nos ha pasado acá. La disciplina, simplemente, si tenemos casos de fornicación, tenemos casos de adulterio, tenemos casos de cualquier índole moral, que es lo más que yo creo que es lo más común.
en las congregaciones, mira, ni siquiera impedirle el ingreso, porque muchos impiden hasta el ingreso a los locales de estas personas. Mira, aplícala, tenlo por gentil y publicano, como dice la palabra, y ya, y si esa persona llegase a tener motivo de arrepentimiento, da fruto, mira, acéptalo. Eso es todo lo que tiene que hacer. La disciplina se aplica siempre y cuando, bueno, mira, esta persona continúe en el pecado. O sea, continúe. Fidel, ¿puedes leer el texto de Mateo 18? Sí, ya lo vamos a leer. Vamos a buscarlo. Ya lo vamos a buscar. Mateo Ajá. 18. Mateo 18:15. Reina Valera 1960. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Es el primer paso. Si te oyeres, ganado a tu hermano. Segundo paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres sean testigos conste toda palabra. Segundo paso. Tercer paso. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, bueno, creo que está aquí, hasta el, o más, leo más. Hasta donde es pertinente el texto. Creo que ahí está. ¿Me permiten leerlo en esta versión que tengo aquí? Sí. No es la traducción viviente, sino la palabra de Dios para todos. Me gusta. ¿Cuál es esa Dice versión? aquí, Hermano. la palabra de Dios para todos. Dice esta versión así: si tu hermano hace algo malo y habla a solas con él, ve y habla a solas con él, perdón, ve y habla a solas con él, explícale cuál fue el mal que hizo. Si hace caso, has recuperado a tu hermano, pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debe tratarlo como a uno que no cree en Dios o como un jurado de impuestos. Claro. Ok. Para que nosotros podamos aplicar, o sea, ¿cuál es la base real de la disciplina? O sea, ¿para qué? O sea, realmente, ¿qué me lleva a mí a tomar disciplina en una institución, en un organismo, en un grupo, en la iglesia? Simplemente porque para yo aplicar disciplina, esa institución, ese grupo, esa organización, la iglesia, debe tener reglas y normas. Las reglas y las normas son las que producen el equilibrio, son las que producen el avance en cualquier organización. Cuando esas reglas y esas normas se rompen, entonces hay que aplicar disciplina. Hay que aplicar la disciplina. Porque, ¿qué sucede? Que se está desviando lo que son reglas y normas. Por supuesto, yo puedo tener en mi hogar reglas y normas diferentes a las reglas que ustedes tienen en su hogar. Se puede ver, o sea, puede haber un hogar donde todos tienen que almorzar sin ver televisión ni celular y funciona, pero puede haber un hogar donde dice, mira, cuando se va a almorzar, aquí se apagan los televisores y se apagan los celulares. Entonces, si en el hogar, todo lo que van a almorzar en la casa no deben tener el celular prendido o encendido, ni el televisor encendido, entonces, esa es la regla, esa es la norma que hay que sujetarse. Entonces, si hay alguien que prende el celular o prende la televisión, ¿qué está haciendo? Está rompiendo una regla, está rompiendo una norma, está rompiendo una ley. Entonces, ¿qué van a hacer los otros miembros? Buscar los correctivos para que no suceda. Eso se llama
Disciplina, disciplina. Por eso que te digo, toda la disciplina es para que funcione cualquier organismo, institución, organización. Si se Para eso. pasa por alto, Jorge, disculpa que te interrumpa, si se pasa por alto esa corrección, entonces puede ser la contaminación, que es lo que estamos, que me imagino yo que vamos a llegar allí, a la contaminación. ¿Okay? Si se deja, o sea, no, bueno, vamos a dejarlo pasar. Y entonces, por supuesto, el que esté, bueno, vamos a dejarlo pasar porque ponte que esté cumpliendo año hoy. Cumpleaños hoy. Bueno, vamos a darle, vamos a dejarlo porque cumpleaños hoy, vamos a dejarlo que prenda el celular. Pero entonces se va a crear un hábito. Entonces, esos hábitos van a crear diferencia entre uno o el otro y va a crear una contaminación de la regla, de la norma. Y si no se disciplina, por supuesto, va a ser un caos. Lo que debemos hacer no es crear precedentes, simplemente. La disciplina no permite que tú crees precedentes. Si tú permites precedentes en algunas elecciones, te fregaste, porque ya irrumpiste la regla. Fíjate, yo le voy a decir algo, chamo. Dios fue un Dios y es un Dios que disciplina, chamo. En hebreo lo dice y Dios disciplina. Y si para eso tenemos la historia del Antiguo Testamento, la historia de los judíos. ¿Cuántas veces Dios no disciplinó a los judíos? ¿Y por qué? Porque se salían de las reglas y de las normas que Dios había dicho. Se salían de los mandamientos que Dios le había dicho que no hiciera. Cuando los judíos, el pueblo judío, hacía las cosas que Dios se había dicho que no hiciera, ¿qué hacía Dios? Disciplinarlo. ¿Y cómo lo disciplinaba? Con suave. ¡No! Mandándole castigo. Le mandaba castigo. Fíjate, en el tiempo de Elías, el pueblo de Israel estaba sujeto a idolatría, ¿ah? Con el rey Acán y su esposa. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo disciplinó Dios a Israel? Dejó que lloviera ¿cuánto tiempo? O sea, disciplinó al pueblo no mandándole lluvia. ¿Para qué? Para que no produjera la tierra. O sea, eso fue una parte de que Dios hizo disciplinando al pueblo, a su pueblo, hasta que el pueblo pudiera tener conciencia y volvió a andar la lluvia. Entonces, lo que hace Dios siempre cuando disciplina al pueblo de Israel, lo hace con un castigo. O sea, porque ¿qué sucede? Bien, mira, nosotros actualmente, como leíste ahorita tú, Mateo, y en el hogar, lo que estaba diciendo Lenín, nosotros, por ejemplo, en la parte de corrección en cuanto al niño, nosotros cuando tratamos al niño, estoy hablando de los profesionales, le decimos a los padres que sí, existen varios tipos de corrección. Primero, la corrección informativa. ¿Cuál es la corrección informativa? Que tú te sientas con tu hijo o con la persona y le hablas asertivamente de lo incorrecto que está haciendo. Le habla poniendo la palabra en el entendimiento de la persona. Y si es el niño, en el entendimiento del niño. Claro que hay un proceso para hablarle al niño en cuanto a la disciplina y a la corrección. Tiene que estar apoyado mucho con una carga de sentimiento, porque el niño no te entiende como un adulto. El adulto tú le hablas con raciocinio, pero al niño tú no le puedes hablar con raciocinio. Proverbios 29, Jorge. ¿Ah? Proverbios 29. Al niño tú no le puedes hablar con raciocinio, tienes que ir a la parte sentimental. Ellos entienden mejor la parte sentimental. Pero eso es una corrección que tú le estás haciendo. Tú lo estás disciplinando por la parte verbal. Es correctivo. Eso no implica castigo. Si él no te escucha, entonces tú vas a disciplinarlo. El segundo paso sería disciplinarlo con castigo sin tener que tocar su cuerpo. ¿Qué significa eso? El segundo paso es, bueno, miren, como tú fuiste otra vez, hiciste lo mismo, yo hablé contigo, entonces yo te voy a quitar a ti, que no vas a ver televisión por una semana, que no vas a salir por tantos días, te voy a quitar el celular si es un adolescente. Entonces, son castigos que no implica ningún tipo de físico, ¿ok? Perfecto. Si no lo hace y sigue teniendo, es residente, igualmente, vuelve otra vez a producir los errores y a no hacer caso, entonces viene la corrección con castigo físico. ¿Y qué significa eso? Chamo, agarra la correa, agarra la chancleta, como decía Lirio, y vamos a darle para que le duela. Claro, cuando digo corrección física, castigo físico, no estoy hablando que mucha gente entiende y debe entender esto, que existe el castigo físico con maltrato.
eso no debe existir. O sea, hay una diferencia entre castigo físico y el castigo físico con maltrato. El castigo físico con maltrato es que tú no puedes comparar la fuerza de un padre a un niño. Y a veces la fuerza de un padre, cuando tan bravo, se va contra los niños y le dan con toda su fuerza y eso puede dañar ciertas áreas del cuerpo del niño. Y eso sí es penado. Eso se llama maltrato físico. Eso es penado. Pero el castigo físico es, hermano, mira, lo que tienen hijos pequeños, yo le voy a decir, la área que está condicionada para que al niño se le pegue y lo castigue físicamente son las nalgas. Las nalgas. Hay que darle por las nalgas. Ahí no se compromete ningún tipo de órgano y nada, pero si usted le da por la espalda, compromete al niño. Si le da por el estómago, compromete al niño. Si le da por la cabeza, compromete al niño. No, no. Usted le da por las nalgas, ¿por qué? ¿Qué tienen las nalgas? Tienen músculo, duelen, arden, pero se ponen rojitas, pero después sanan y tranquilo, pero duelen. Ahí, eso es lo que yo recomiendo, pues. Al niño hay que pegarle. Si es con una chancleta, por las nalgas. Si es con una correa, por las nalgas. No por otro lado. Pero tiene que haber este tipo de disciplina. Primero la informativa, después la corrección sin castigo y después la corrección con castigo físico. Eso es todo, ¿ok? Entonces, y Dios lo habla. Dios habla eso. Dios habla en Proverbios, como dice el hermano Fidel. O sea, ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Chamo, tienes que disciplinarlo, porque si no te va a avergonzar. Te avergüenza. Y tú sabes que no sé si ustedes han tenido niños que han llegado a la iglesia y se comen a los padres y son irrespetuosos con los padres, porque los padres están en una onda, no, tenemos que hablarles dulce, para que no estropearle su personalidad, para no estropearle su capacidad de análisis e interpretación. No, hombre, capacidad de análisis e interpretación, creo que está dando correazo por esa nalga. Irrespetuoso, chamo. Jorge, Proverbios 13, si lo podemos buscar, para que vean cómo habla del amor, ¿no? La disciplina es parte del amor. Veamos eso para que nos demos cuenta de lo que es la parte, lo que tú estás hablando, del niño. ¿Ok? Y eso lo aplicamos en la iglesia y te aseguro que vamos a tener unas congregaciones mejor eh, en conocimiento, en verdad, en situaciones, en adversidades. Una iglesia disciplinada, pero con amor. Ahí lo dice, Proverbios 13. Cuando termine la lectura de Proverbios, quiero compartir también con ustedes una parte de la interpretación de Mateo 18 que a veces se usa indebidamente. Dale, Fidel. Lee. Bueno, comparte tú, Alirio. Ok, mientras Fidel busca el texto bíblico, ¿sabe que la escritura dice, yo lo voy a leer en la BTI, dice, si alguna vez tu hermano te ofende, ve a buscarlo y habla solas con él, para hacerle ver su falta. Si te escucha, ya te lo has ganado. ¿Ok? Hasta allí, es como dice Fidel, el primer paso. Uno lo ve como un paso, pero en realidad es parte de lo que normalmente ocurría en una relación judía de hermano. O sea, él dice, y me falló, lo voy a buscar para hacerle ver su fallo. Si no quiere escucharte, insiste llevando contigo una o dos personas para que el asunto se resuelva en presencia de dos testigos como lo manda la ley. Ahora bien, el problema está aquí en que a veces se busca a dos o tres testigos es para que sean testigos del acto que tú vas a hacer. O sea, de que tú le vas a llamar la atención a un hermano. Y no, y allí es donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque legalmente, tanto para los efectos de la justicia romana como de la justicia hebrea, e incluso de la justicia griega, un testigo es una persona que ha visto y oído. Una persona que ha visto y oído. Esto significa que cuando una persona es testigo ha presenciado, por ejemplo,
Una persona de la iglesia me estafó con un dinero que promete pagar y no paga. Y yo puedo ir con la persona simplemente para que la persona escuche de que él va a hacer el letargo otra vez del pago. Y efectivamente lo hace. Y puedo ir con otra persona distinta. Mira, ¿qué pasó, hermano? Me debe. No, no, sí, yo te lo voy a pagar tal día. Han pasado 2 veces la misma situación, ¿ok? La persona gasta dinero en otras cosas, pero no es capaz de pagar. Ya hay 2 testigos que saben que la persona ha tenido dinero y no ha querido pagar. O sea, así es que es el procedimiento, ¿ok? El procedimiento habla de personas que han visto u oído lo que está sucediendo. Por eso que Pablo dice, he sido informado por los de Cloé, o sea, que los de Cloé son testigos, personas que vieron u oyeron. Y cuando él esté allá para resolver el problema, estas personas tienen que estar porque son los testigos de facto. Y lo digo es porque a veces ocurren casos en que, hermano, venga acá, ustedes van a ser testigos de la exhortación que yo le voy a dar a fulano. Yo no me presto para eso. Porque primero la persona tiene que hablarlo a solas. Si ya lo habló solas, entonces tiene que buscar la manera de que otra persona atestigue por el mismo caso, para que así proceda. De resto, no se puede proceder porque no tienes esos 2 o 3 testigos. Sí, eso hay que inculcárselo mucho a la iglesia, explicárselo muy bien porque gente que viene muchas veces de iglesias evangélicas, que la mayoría de las disciplinas son colocándolos inclusive en el último puesto, no, ni siquiera hacen los pasos de que conversamos ahorita, sino que van directamente, mira, y los ponen al escarnio público. Inmediatamente dice, mira, ese hermano está, y los ponen ahí o sea, eso sí es horroroso, ¿no? En la primera tanda no dicen nada, sino mira, ese hermano está en disciplina y está sentado allá porque tiene problemas tal. Lo divulgan delante de la congregación, ni siquiera es algo bíblico como está allí, pues. Y lo que estaba buscando en Proverbios capítulo 13, verso, wow, se me desapareció. Ya lo busco. Proverbios 13. 13-1. No, 13:24, hermano. Mira lo que dice esto y me dejó así como que un poquito impactado, ¿no? Dice, no corregir al hijo. Dice, no corregir al hijo. Dice, es no quererlo. En nueva versión internacional. Dice, amarlo es disciplinarlo a tiempo. Esto me causó un poco porque muchas veces dejamos pasar las cosas, ¿no? Y que creemos que no corregirlo, no corregir al hijo, porque bueno, mira, vamos a dar otra oportunidad, mira, vamos a quererlo. No, mira, aquí dice al contrario, no corregir al hijo es no quererlo. Wow. Y después dice amarlo es disciplinarlo a tiempo. Y eso, por supuesto, nos habla también de nuestro hijo. Si cambiamos la palabra hijo, hermano, o sea, ahí lo tenemos, clarito. Si no lo disciplinamos a tiempo, no es querer. Y eso pasa muchas veces en muchas doctrinas donde está desfasada la gente, desfasada. Esa es mi intervención, hermano. Mira, Gracias.
Alirio, en lo que tú acabas de decir, ¿no? En cuanto a hablar con los hermanos, yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? De que el testigo tiene que ser una persona que no esté parcializada, ¿no? Con los bandos, o sea, simplemente una persona que está, es un intermediario para escuchar allí y buscar un mejor, digamos así, raciocinio en las partes, ¿no? Y bueno, ya si tú hablas con ese hermano, con ese testigo, y ese testigo, ¿por qué va a ser testigo? Porque va a haber una próxima vez, ¿entiendes? Si va a haber una próxima vez y se han cumplido los tratos, entonces esa primera persona va a ser testigo, testigo de lo que se habló, pues, es lo que estamos hablando. Pero, ¿sabes una cosa? En la iglesia existe hermanos, chamo, que cuando tú vas a hablar un tema serio con él, tienes que hablar con que haya otra persona. Porque estos hermanos realmente se niegan, eh, crean un mecanismo de negación, chamo, de defensa de negación, que, pero bueno, pero que es así, no, que no fue así, que no fue así, y tú puedes, entonces hay este tipo de hermanos, entonces, ¿qué hacen los hermanos? Mira, yo quiero hablar contigo, pero necesito que me acompañe una persona porque lo que te voy a decir, no me vayas a decir tú y vayas tú a salir con comentarios que yo no he dicho. Y lo hacen de esa forma. Yo he estado presente en conversaciones de esa forma porque hermanos que tergiversan las cosas, hermanos que después van a decir, no, que tú me dijiste fue esto, esto y esto, y el otro hermano, yo nunca te dije eso. Entonces, ahí se busca un intermediario, pero esto Sí, es Jorge, porque pero eso depende, Jorge, también del tema que sea, ¿no? Lo no, importante no, es que se consiga. estamos hablando del hermano, o sea, Fidel, no del tema, estamos hablando de una No, no, persona. no, del tema de lo que se vaya a conversar. Porque si brincas un paso de lo que está establecido en la Biblia, o sea, tú con amor, mira, ahí está, y lo dice Proverbio. Puede ser un hermano, un hijo. O No, pero sea, no me estás venga. entendiendo, no, tú no estás captando lo que estoy haciendo yo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se dice el proceso bíblico, y estoy clarísimo en eso. Yo lo que te estoy hablando, que hay hermanos que cuando tú conversas con ellos, tienen la habilidad de tergiversar la conversación que tú has dado con ellos y después salen diciendo que ellos que hablaron otra cosa y es por eso que estos hermanos necesitan tener un testigo cuando están hablando con estos hermanos. ¿Para qué? Para que estos hermanos sepan qué es lo que se está hablando allí y que en un futuro, si esta persona vaya a decir algo, que no diga algo que sea incorrecto o que no se haya dicho. Eso es lo que estoy hablando yo, que existen este tipo de hermanos, ¿okay? En esa forma. Entonces, es necesario la presencia de una persona como un intermediario allí, mira, sí. Bueno, ahorita en este momento hay hermanos que no, ni siquiera buscan otro hermano, mira eso es lo que hacen ahora, lo graban. O sea, voy a grabar esta conversación, mira hermano, tú me permites a mí grabar esta conversación, porque yo sé que de repente tú vas a decir que no hablamos esto, sino que hablamos otra cosa. Entonces, graban la conversación, sí, el hermano, y ahí se habla la conversación. Yo he grabado conversación porque yo he tenido hermanos, chamo, que de repente uno conversa con ellos y salen con una cosa que ni me imaginé nunca que yo dije eso. Entonces, ¿qué hago yo? Le pido permiso, si hay una reunión, señores, yo voy a grabar esto. Yo tengo grabaciones de reuniones de la iglesia de Maracay, mira, de hace años, aquí está, y lo tengo grabado. Porque si llega un momento en que no, yo no dije eso, no, que fuiste tú que dijiste eso, no, hermano, esto se aclara muy bien, aquí está la grabación, aquí está todo lo que se dijo, eso se llama un producto reservado para aclarar en el futuro ciertas situaciones que pueden traer problemas. Entonces, aquí está grabado. Entonces, es lo que yo te quiero decir en ese sentido, Fidel. Pero por lo demás, yo estoy de acuerdo. O sea, claro que hay que. Fíjate, Alir, una pregunta. Entonces, dijiste el primer paso y el segundo paso. ¿Y el tercer paso, que es la iglesia? ¿Qué hacemos ahí? Ok, ya el tercer paso es conclusivo, porque el tercer paso es que la persona debe escuchar la exhortación de la iglesia. O sea, la iglesia como comunidad debe estar activa y invitando al hermano al arrepentimiento, pues. O sea, no necesariamente, porque a veces yo veo que se informa a la iglesia sobre un pecado, pero es para decir que ya está separada la persona, eh, no para invitarla a que cambie o deponga la actitud.
pecaminosa que pueda tener, sino para que la persona hacer el señalamiento del pecado, tenerla ya como publicano, como pecador. O sea, no da tiempo a que la iglesia se involucre. Y eso no es bueno. Yarmar dice que se le cayó y que luego ve la grabación, me está escribiendo, para ponerse al día. Entonces, la iglesia como cuerpo debe participar en la parte de la disciplina, pero antes de participar, de tener a la persona como publicano o pecador, o sea, pasarla al punto del rechazo, no del menosprecio, sino La excomulgación. exacto, de la excomunión, la iglesia tiene que intentar que la persona deponga la actitud pecaminosa. Y cuando tú hablas de iglesia, cuando tú hablas de la iglesia, sí, o sea, es que está claro en esto, ¿no? Porque no es que toda la iglesia, si hay 50 miembros, los 50 miembros tienen que hablar con la persona, ¿no? Yo creo que si hay un grupo de miembros, un comité que vaya a hablar, esa sería la iglesia, en representación de la iglesia. O sea, Exactamente. no Eso necesariamente... puede darse de esta manera. Eso puede darse. Sí, exactamente. No abarcar toda la iglesia, porque si somos parte de la iglesia y si hay una representación, un comité que vaya a hablar, ya ese comité está representando a la iglesia, pero tiene que ser en la restauración. Una pregunta. Para que haya una situación así como esta, de una representación, como habla Jorge ahorita de la iglesia, podría ser entonces no sé, un comité o un grupo que sea avalado por la misma iglesia de tomar decisiones de esa índole. Claro, es Porque correcto. podría ser un ministerio, podría ser... ¿por qué? Porque ha pasado de que eso se vuelve una gallera a veces. No, que la mitad más uno. Si la mitad más uno decide esto, bueno, o puede ser inclusive hasta con los mismos ministros de la iglesia. Esto puede pasar, esto no pasa nada más para los miembros como tal, sino los ministros de la iglesia, un anciano, un predicador que esté en esta situación y pueda ser descubierto en una situación de esta índole. Y por la autoridad y todas estas cosas, puede ser que haya un ministerio de esto o un grupo, pues, para que no sea la mitad más uno, porque aquí en San Juan de la Mora pasó una vez de tomar decisiones en esta situación y mira, fue bastante fuerte. Y ahí es donde vienen, ¿sabe qué viene ahí? ¿Qué procede ahí? Las divisiones de la Es iglesia. por eso, hermano Fidel, es por eso que yo creo que en muchos aspectos de la vida de la iglesia se han equivocado por eso. Porque ¿qué pasa? Que no todos los miembros tienen la capacidad de poder tomar decisiones. Por eso que entiendo a Jorge cuando dice que tienen que ser personas como un comité, o sea, personas que sepamos que tengan madurez, que puedan tener conocimiento, o que estén preparados, capacitados pues, para poder hacerlo. Porque yo también viví eso. En la iglesia hubieron eventos, cuando en mis inicios con la iglesia de Maracaibo, viví este momento donde ponía a toda la iglesia, a toda la asamblea, y muchos, aunque no conocían el caso y no sabían bien cómo tomar decisiones, tomaron decisiones y tomaron muy malas decisiones. Por eso es importante que sea un grupo de personas sabias, que puedan ser prudentes, porque también existe la posibilidad de que las personas que escuchen en la iglesia puedan ser chismosas, difamadores y además diversas malas cosas. Y peor aún, una vez pasó habiendo invitados. Ahora te puedes imaginar a los invitados viendo a la iglesia jugar a un hermano. Por supuesto, después de eso no quisieron más. Entonces, yo creo que con este asunto se cometieron muchos errores. Por eso estoy de acuerdo con Jorge también que pase así, pues. Yo por lo menos estoy convencido que tiene que ser así, con personas que Dios haya dotado de ese talento, con oración, y que puedan saber tomar una decisión que no afecte tanto a la iglesia. Yo he estado en
reuniones donde la iglesia nunca se enteró del problema, pues, y nos reunimos para tomar decisiones, pues. Pero no necesariamente toda la iglesia se tuvo que enterar del problema o de cualquier situación. Entonces, y así se cuida también la iglesia, la conciencia de algunos hermanos, y de que se puede deteriorar la congregación con mucho más que comentarios, porque a veces no es un comentario, a veces son mucho más que eso lo que perjudica. Entonces, yo creo que sí, eso que me está diciendo es cierto. Vienen las decisiones porque no se toman decisiones sabias con personas sabias, sino con la mayoría de miembros que de repente a veces no saben cómo tomar decisiones y la toman según su criterio, no un criterio bíblico. Y eso vino deteriorando mucho tiempo y por muchos años. ¿Quién toca la Fíjate, en el caso de la disciplina que sugirió el apóstol Pablo al hermano que estaba viviendo con su madrastra, en 1 Corintios 7, hay algo muy básico allí, Alirio, ¿no? Pablo dice, el tal se ha echado a quien, a Satanás. O sea, Pablo recomendó rápidamente, el tal se ha echado a Satanás. O sea, eso no fue algo, digamos, que no le puso un enfoque de suavidad ni armonía, sino simplemente, pero debemos suponer, número uno, de que, bueno, el contexto, lo que yo creo que el contexto es que los hermanos estaban viendo a este hermano haciendo eso y no le decían nada. O sea, no le decían nada, o sea, no estaban preparados, no sé qué estaba pasando. O quizás como la cultura griega que están viviendo esas personas, para ellos no era tan pecaminoso, pues, el hecho de esa actividad sexual, pues. Entonces, Pablo quizás fue fuerte, no fue fuerte, porque decirle, el tal se ha echado a Satanás, ¿ok? Y reprendió a la iglesia. Me imagino a los líderes de la iglesia de no haber tomado una decisión disciplinaria para con este tipo, ¿no? Pero fíjate que me llama la atención, ¿no? Que después que el tipo fue disciplinado, que fue echado a Satanás, el tipo se arrepiente, chamo. El hermano se arrepiente, cuestiones. Y Pablo ahora tiene que exhortar a la iglesia que lo acepten, porque la iglesia no lo quería aceptar. O sea, es una cosa increíble. Primero, no lo estaban disciplinando en el pecado que estaba haciendo. Después que Pablo le dice que tienen que disciplinarlo, que se ha echado a Satanás, el contexto en los capítulos después nos habla que el tipo se arrepintió. Pero Pablo entonces exhorta a la misma iglesia, oye, chamo, tienes que aceptarlo nuevamente, porque ahora había una resistencia de la iglesia de aceptarlo al hermano que había cometido el pecado. Entonces, fíjate cómo es la mentalidad de la iglesia, ¿no? O sea, es lo que lo digo, es como crear ese antecedente mental en la iglesia de un hermano. O sea, hizo algo malo, o sea, fue comulgado, pero cuando se arrepiente el hermano, queda todavía ese precedente en la mente de los hermanos. Y entonces no lo aceptan tal como es, sino lo tienen, tú sabes, como cuidado con este hermano, mira, cuidado, él fue comulgado porque robó. Entonces no le ponga, entonces, ese es otro punto que había que tratar, pues, o sea, no estoy diciendo que hay que abrir los brazos y tener la confianza con ellos, pero hay que darle también la oportunidad de... No, pero eso lo corrige el tiempo, Jorge. Eso lo corrige el tiempo. Tú ves como eso es igual que un caso marital. ¿Qué cura el caso marital a la hora de una infidelidad? Lo cura el tiempo, lo cura inmediatamente lo que precede a eso, que tiene que demostrar que esa persona infiel de que no lo va a hacer más, no lo ha hecho más ni lo va a hacer más. Así mismo la iglesia. Lo que te digo, el arrepentimiento verdadero es una persona que sus obras, puedan dar ese fruto, ese arrepentimiento. Porque Bueno, que la misma palabra lo dice, por su fruto lo conoceréis si están verdaderamente arrepentidos. O sea, va a tienen que dar haber fruto. desconfianza. Tú lo ves en la vida natural, va a haber desconfianza. Tú ves a la mujer que dice, el hombre que le monta los cuernos o la mujer que le monta los cuernos, dice, pero y todo el tiempo te sale diciendo, ¿te acuerdas de fulanita? ¿Te acuerdas de...? Todo el tiempo va a ser. Y eso va a ser. Mira, hay algo que también debemos conversar aquí, es que
la iglesia tiene la costumbre del pecado que hay que comulgar es adulterio o fornicación. Ese es el pecado. Y te digo, cuando se anuncia en la iglesia, mira, el hermano tal cometió un pecado y fue comulgado, chamo, toda la iglesia piensa adulteró o fornicó. ¿Me entiendes? O sea, y le hemos dado mucho énfasis a la excomunión por adulterio o por fornicación. Ahora, y aquel que roba, y aquel que es mentiroso, y aquel que es tracalero, y aquel que es truán, y aquel que contamina, que es chismoso, eso también es pecado, y eso también puede ser, y debe ser, digamos, bases bíblicas para excomulgar a un hermano si está cometiendo el pecado de discordia. Vamos a decir, un hermano que lo que produce pura discordia. Eso es un pecado. Y ese pecado va a podrir a la iglesia, va a dividir a la iglesia. Entonces, también hay que tratarlo igual. No solamente la fornicación y el adulterio, porque es lo que pensamos, se fue. ¿Por qué se fue? Porque adulteró. ¿Por qué? Porque adulteró. No. Yo no he escuchado un caso, mira, se fue. ¿Sabes por qué está excomulgado? ¿Por qué? Porque es chismoso. Yo no sé si ustedes han escuchado un caso. Yo no he escuchado nunca un caso que un hermano sea excomulgado porque sea chismoso. ¿Ah? Yo no lo he escuchado. ¿Ok? Pero sí he escuchado, claro, por adulterio, por fornicación, eso es rapidito, el hacha fuerte en el cuello. ¡Pah! Fornicó, adulteró. Y el que es chismoso, ¿por qué no lo tratamos igual? El que hace discordia, el que es un tracalero, porque hay hermanos que son tracaleros, chamo. A mí me ha tocado hermanos que son tracaleros, que piden prestado y se van con la cuerda, ¿cómo se dice? La cuerda en los pies. O sea, no pagan. Entonces, ¿qué pasa con esos hermanos? Entonces hay que aplicarle también la disciplina. La disciplina está como dice la palabra de Dios, ¿ok? O sea, no solamente en adulterio y fornicación, hay que aplicar la disciplina. Fíjate tú, yo aquí en Maracay, yo he aceptado hasta hace 3 meses atrás, era una cuestión que yo aceptaba que los hermanos viniesen con su celular y bueno, y leían la Biblia con el celular y cuestiones. Pero después empecé a escuchar a los hermanos, mira hermano, los hermanos hacen la apariencia que están leyendo la Biblia en celular, pero lo que están es chateando y viendo allí las redes mientras estamos en el culto. Entonces, y yo, no puede ser. Bueno, vamos entonces primeramente a buscar un método disciplinario para esto, porque esto es falta de reverencia, eso es irreverencia. O sea, tú no puedes estar en el culto del Señor, donde todos estamos sintonizados alabando a Dios, tú con tu celular chateando o viendo redes sociales. O sea, ¿qué estás pasando? Pues eres una persona irreverente. Entonces se está incumpliendo la reverencia al Señor. Ahora, una persona que es irreverente está pecando. Pregunto yo, ¿una persona que es irreverente a Dios está pecando? Claro, está pecando. Y si es reverente y está pecando, ¿qué debemos hacer? Solicitarle que tenga reverencia o que se salga. Aplicar la disciplina bíblica, porque la reverencia tiene que ver con la palabra de Dios. Y si tú estás siendo irreverente, ¿por qué no estás obedeciendo a Dios? Estás irrespetando a Dios. Y si estás respetando a Dios, entonces, bueno, entonces hay que aplicarte la disciplina bíblica. O sea, sin más nada, así como dice Mateo, vamos a hablarte, mira, esto no es así. Y así lo hicimos, con varios miembros, mira, no. Entonces, ¿qué tuvimos que decidir un grupo de hermanos que estamos encargados de aquí de la iglesia? Pero hermano, vamos a eliminar en el servicio los celulares. Ya. Y empezamos con letreros prohibido sacar el celular. Venga y traiga su Biblia física. Y de hecho, la iglesia, tenemos varias Biblias aquí y se lo damos más que todos los visitantes. O sea, y a los hermanos estamos diciendo, mira, usted tiene que comprarse una Biblia, usted tiene que comprarse una Biblia. El celular, usted lo puede utilizar en otros días, pero el día domingo en la iglesia de Maracay no se pone los hermanos con celulares, porque ya está prohibido. ¿Por qué? Porque hemos establecido una norma, esa es una norma, una regla. ¿Cuál es la disciplina? Que si tú lo haces, vas a ser disciplinado. ¿Por qué? Porque hay una regla que la iglesia ha decidido hacerlo, ¿me entiendes? Entonces,
Ahora, yo puedo ir a la iglesia de Maracaibo y veo a los hermanos con celulares, yo no voy a aplicar lo que yo he aplicado en Maracaibo, no, porque de repente ellos también sacando los celulares, yo no soy quien para decir eso. Yo estoy hablando de mi congregación, donde yo estoy viendo un problema y donde queremos resolver ese problema porque es un problema de irreverencia. Es como aquellos hermanos que siempre llegan tarde. ¿Qué vamos a hacer con los hermanos que llegan tarde, hermano? Que interrumpen el culto, ¿ok? O sea, no tenemos, ¿para qué tenemos un horario? Para empezar a un horario, eso se llama disciplina, o sea, tenemos unas reglas, normas, empezamos a un horario. Y si un hermano que llega media hora después siempre, y llega media hora después, y llegan otro media hora después, ¿qué está pasando allí? Eso es irreverencia. No le están dando la importancia al servicio en el horario. ¿Qué vamos a hacer? Disciplinarlo con la palabra de Dios. O sea, tenemos tanto material en la palabra de Dios para disciplinar tantas situaciones que se nos presentan, pero queda, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, porque como no es adulterio ni es fornicación, entonces lo vamos a tratar con suavidad. No, hermano, la disciplina es igual para todos los casos. Para el que es tracalero, para el que es chismoso, para el que es calumniador, para el que es irreverente, para el que es fornicario, para el adulterio, es igual, tiene que aplicarse igual a todo, ¿ok? Ese es mi pensar, ¿ok? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Si ya la iglesia Ya da nuestro la problema ha sido más el de querer clasificar la disciplina. Solamente en algunos grupos sí, a otros no. Creo que hace Sí. Bueno, hermanos, ya son las 10 y 11 minutos. Yo tuve que salirme del cuarto porque Evelia ya iba a dormir con la niña. Entonces, si tienen alguna otra pregunta que hacer con respecto a la disciplina, lo que se ha planteado, podemos ir haciéndola antes de cerrar el grupo. Bueno, no hablo mucho, pero estoy de acuerdo de todo lo que Bien. he escuchado. Dime. ¿Quién está hablando allí? Escuchen, Guillermo Lerner. Guillermo Lenny. Yo también estoy acostadito ya, pero estoy escuchando. Estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, hermano. Hay que implementar disciplina en todo lo necesario para la congregación y en el sentido personal, como dice la palabra. Estamos hablando de lo que la palabra dice exactamente. Y a veces es necesario tomar correctivos en algunos casos, a nivel de congregación y también a nivel personal. O sea, hablando con los hermanos y concientizándolo lo importante que es andar en las cosas correctas, pues, ya sea en algún pecado o ya sea algo que se implemente dentro de la congregación para el beneficio y el buen funcionamiento de las congregaciones. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Cuando yo prediqué en Caricuao, y Howard, si está por ahí, es testigo, yo le pregunté a los hermanos, incluso hasta en el retiro, les pregunté si podía usar la tabla, si tenían algún problema con que yo usara celular o tablet, porque yo sé que en algunas partes, pues, esto no está bien visto. En la congregación de San Francisco lo hacemos, la mayoría son, la congregación de San Francisco es una congregación que supera los 40 años. Hay poco personas jóvenes. Es una congregación gris, de canas. Entonces, bueno, los hermanos no tienen problema con ver sus Biblias allí. De hecho, les resulta mejor por las deficiencias visuales tener un celular. A mí me resulta mejor una tabla que una hoja de papel, ¿ok? Pero ya eso, como dice Jorge, ya eso es algo donde cada congregación establece esos parámetros que son viables y no contradicen las cosas que tienen que ver con la Biblia en otros aspectos, ¿ok? La reverencia es un asunto que se tiene que tener en cuenta. El hermano Joe, que es el otro anciano, él siempre advierte cuando está enseñando que si alguna persona de los que están presentes necesita atender una llamada, que salga del salón.
que salga del salón, atienda la llamada y luego regrese, pero que no atienda la llamada en pleno servicio porque interrumpe, y eso está bien. Y los hermanos se han acostumbrado a que suena el repique de su celular o por alguna razón, emergencia o algo, se salen y atienden lo que deben atender. Ese es un caso. Eso es un caso y me parece que ese es el proceder correcto. O sea, por eso yo estoy de acuerdo con Jorge en ese sentido. Y en otros casos, por ejemplo, de personas que, porque como dice Jorge, siempre se enfoca en fornicación y adulterio. Y el que es mentiroso, que es mitómano, ¿cómo hacemos con el mitómano? El mitómano, yo sé que quizás es una patología y necesita atención psicológica y psiquiátrica, pero tenemos que decirle que también debe tomar ciertas medidas sobre su vida y eso incluye ir a terapia. Parte de la disciplina es vaya a terapia. Le toca ir a terapia. Fíjate, Alirio, en cuanto a la disciplina y la reverencia, mira, mayormente hay que tomar la disciplina como una herramienta necesaria para aplicar la reverencia en la iglesia. O sea, Dios quiere que todos seamos reverentes, que haya reverencia en la iglesia. Y eso tiene que ver con la obediencia, principalmente, por la obediencia, por tu conciencia. Entonces, fíjate, si tú estás predicando, está dando un sermón en la iglesia y de repente ve que alguien se para y otro se sienta y otro se para y cuestiones. Mira, pana, eso es irreverencia. Ya, eso es irreverencia. Ya, yo seré estricto en eso, pero eres irreverente. O sea, ¿por qué tú cuando tú te vas a ver una película en el cine, chamo, por qué tú te calas 2 horas sentado en el cine? ¿Ah? ¿Y por qué tú no te puedes calar 45 minutos sentado escuchando a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? No, porque eres irreverente, chamo. O sea, si tú vas a un culto y tal, mira, yo le digo a la iglesia, yo le doy a la iglesia 15 minutos en el intermedio para que vayan al baño, conversen, tomamos café, cuestiones, para que cuando comience el culto a las 10, chamo, ya nadie se va a parar allí, al menos que tenga una emergencia, por supuesto. Si hay una emergencia, se para. Pero nosotros teníamos ese problema, hermano. Mira, no, hombre. El uno se paraba, se iba. El otro se iba y regresaba. El otro también se paraba. La otra se paraba. Yo dije, bueno, esto está bien, chévere. Vamos a aplicar reglas aquí, vamos a aplicar disciplina también aquí. Pues. ¿Y sabes lo que implementamos? El que está enseñando, cuando ve que una persona se para, se calla. El que está enseñando se calla, se queda callado. Y espera que la persona salga del salón. Y si hay una persona que entra, se calla también y espera que la persona se sienta. ¿Qué ha producido eso en la iglesia de Maracay? Pueden venir, chamo. Ya nadie se para cuando alguien está predicando. Nadie se para. ¿Por qué? Porque es vergonzoso que tú estés predicando, por lo menos yo lo hago, estoy predicando, y de repente se para una persona y yo me quedo callado. Y todo el mundo ya sabe que alguien interrumpió el servicio porque se paró. O que alguien entre. Y yo me quedo callado hasta que se sienta. Listo, se sentó. Entonces, eso crea en la conciencia de los hermanos, oye, estamos siendo indisciplinados, estamos siendo irreverentes y ahora acabamos con el problema. ¿Cómo se acabó con el problema? Simplemente poniendo una situación para que los hermanos se diesen cuenta de que estaban cometiendo un acto de irreverencia, ¿ok? Y ahora todo el mundo, mira, empieza el sermón, cuestiones, la Santa Cena, mira, eso es todo el mundo calladito, todo el mundo chévere allí, sentadito. Antes no, chicos. Antes se paraba el uno, se paraba el otro, se paraba el otro, ya nadie se para. Ahora, ¿cuál ha sido la diferencia? Es que están controlando más los esfínteres. ¿Será? No, nada de eso, chamo. Es que están creando conciencia, ¿me estás entendiendo? Que antes no la tenían, ¿ok? Entonces, la disciplina es buena en todo el área. Y la disciplina la puso Dios, primeramente, como un acto para que la iglesia sea reverente, para que la iglesia sea obediente, para que la iglesia agrade a Dios. Y la única forma de que Dios demuestra que está siendo desagradable a los actos de la iglesia es cuando Él
realmente el castigo es la disciplina, cuando él pone la disciplina. ¿Alguien está levantando ahí la mano? No sé. Bueno, ese es mi comentario, mi último comentario por la noche, por esta noche, nada más. No, que puse el pulgar arriba. Bueno, Ok. mis hermanos, vamos a orar. Porque ya algunos se tienen que despedir, pero gracias por su presencia. Yalmar no pudo estar porque se le cayó la conexión, me escribió ahora, pero él dijo que va a ver la grabación. Gracias a Howard, a Antonio, a Guillermo, a todos los que participaron, Lenín, Alfredo, Nelson, Jorge y Yalmar, que no pudo estar. Que el Señor les bendiga y les guarde. Lenín, por favor, despídenos en oración. Vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre, como eres en los cielos, te alabamos y te glorificamos. La gran bendición que hemos tenido de poder nuevamente, esta tema tan importante que nosotros ya no hemos sabido trabajar e incluso hemos clasificado, Señor, este tema. Nosotros queremos seguir aprendiendo y gracias por todo lo que hoy se habló, ha sido edificación, ha sido aprendizaje y con visión y misión a mejorar, Señor, todo en función a lo que tiene que ver con tu reino. Sabemos muy bien que la disciplina, Señor, es con un propósito de podernos encaminar bien a cada uno de nosotros en el camino de la salvación y aún más, Señor, a seguir consagrándonos y santificando más tu congregación. Ayúdanos, danos siempre sabiduría, discernimiento para seguir trabajando con este tema y para seguir, Señor, poniendo en práctica nuestra congregación y de que todos seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendícelos en el día de mañana con sabiduría, con elocuencia, Señor, y mucha sabiduría a la hora de exponer el mensaje del día de mañana, porque todos aquí trabajamos, Señor, también sirviéndote en la responsabilidad de enseñar también a tu congregación. Y este es un buen tema que también debemos enseñar. Bendícenos siempre, guárdanos, prospéranos. En el nombre poderoso de Jesucristo, nos damos gracias. Amén. 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 Nos Amén, vemos. Amén, amén. Dios les Dios les bendiga. bendiga, hermanos. Buen tema. Nos estamos viendo. Señor les bendiga y les guarde. Chao, chao. Nos vemos, Antonio. Nos vemos, Jorge. Chao, hermano Lenín. Nos vemos. Dios me los bendiga grandemente. Amén. Bendiciones, hermanos. Feliz y bendecida noche para todos. Amén, amén. Amén. Ya como todos se han despedido, yo cierro la página, el grupo. Chao, buenas noches.